Buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional, una vez más. En este caso tengo el inmenso placer de presentarles a Carmen Rueda y a Juan Pedro Bellón, que vienen en representación del resto del equipo, que no han podido venir, pero bueno, yo creo que es una más que digna representación de todos ellos. Les voy a hacer una breve reseña de ellos dos para que sepan con quién estamos hablando, ni más ni menos. Doña Carmen Rueda es doctora con mención europea por la Universidad de Jaén y ha sido contratada postdoctoral en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y dentro de los programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, contando con estancias en distintos centros de investigación como Poitiers, Cagliari, Urbino, Perugia, Atenas. No has dejado nada, Carmen? Actualmente es profesora titular de la Universidad de Jaén. Su línea de investigación principal se centra en el análisis de los espacios sagrados y de los sistemas rituales de las sociedades íberas. En esta línea posee un peso específico los estudios de la arqueología de género, fundamentalmente propuestas centradas en la ritualidad femenina. Asimismo, dentro de sus intereses se encuentran los análisis enmarcados en la arqueología del conflicto, concretamente la comprensión de las dinámicas de transformación territorial, social y religiosa, y en el estudio de las consecuencias de conflictos bélicos en los territorios íberos del Alto Guadalquivir. Don Juan Pedro Bellón es doctor también en Humanidades por la Universidad de Jaén, subdirector de investigación del Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, profesor titular de Arqueología y ha contado con varios contratos de investigación en el Consejo, en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, y realizado distintas estancias en centros de investigación como Poitiers, Urbino, Perugia, Atenas o Roma. Ha sido investigador contratado del programa Ramón y Cajal y desarrolla varias líneas de investigación centradas en la protohistoria peninsular, más vinculadas al ámbito de la cultura ibérica, entre otras, la historia de la arqueología en España y su relación con las entidades nacionales, la arqueología del conflicto con el desarrollo de los proyectos de Baécula e Liturgia en nuestro país, o Numistro y Metauro en Italia. Como saben por el título, hoy su conferencia va a tratar sobre dos enclaves fundamentales, que son Mengíbar y Puente Tablas, que estamos encantados de que sigáis trabajando porque cada vez que emprendéis nuevas campañas, a nosotros nos da nuevas satisfacciones ser conocedores de todos los hallazgos. Así que no os quito más tiempo y os cedo la palabra. Muchas gracias, Alicia. Bueno, voy a poner el cronómetro porque tiendo a hablar un poquito más demasiado y tampoco es necesario en muchas ocasiones. Queremos empezar agradeciendo sin duda al Museo Arqueológico Nacional, no solo por la iniciativa de este ciclo que nos permite conectar con todas las novedades arqueológicas que se emprenden a nivel nacional, sino también por haber considerado que nuestros trabajos podían tener buena cabida, ¿no? Somos representación mínima de un amplísimo equipo de trabajo, no solo las personas que firman esta conferencia, sino muchas más. Verán a lo largo de la intervención que abordamos líneas de trabajo diversas y complementarias que nos permiten aproximaciones cada vez más profundas a las sociedades protohistóricas, en este caso las sociedades iberas del Alto Guadalquivir. Pero bueno, como no podíamos estar todos y todas, intentaremos ejercer la mejor representación posible. Hoy coincide esta conferencia con un día que nos gusta citar y reivindicar, el 11F, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es un día de celebración, pero también de visibilidad de las líneas de trabajo que encabezan las mujeres en el ámbito científico, y no quería dejar pasar la oportunidad para reivindicar en este caso el importantísimo papel de las mujeres en la arqueología y reivindicar por una mayor presencia de las mujeres liderando proyectos de investigación, porque vemos que están dando frutos interesantísimos y líneas de trabajo novedosísimas en el ámbito de la arqueología española.
Bueno, dicho esto, nos vamos a trasladar a la provincia de Jaén, que es una provincia que, aparte de olivos e ibera, que también tiene muchas cosas muy buenas, pero también tiene una enorme tradición en la investigación arqueológica. No solo en el ámbito ibérico, pero sobre todo en el ámbito ibérico. Nosotros venimos de la Universidad de Jaén, tenemos un instituto específico, que es el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, con una trayectoria enorme y dilatadísima, que se remonta a los años 70 con los primeros trabajos de investigación del profesor Arturo Ruiz y que se ha ido consolidando a lo largo de todo este tiempo con investigadores e investigadoras de distintas generaciones. Bueno, pues si nos permiten, nos acompañan hoy a la provincia concretamente, a la provincia de Jaén, concretamente al sur del río Guadalquivir. Nos vamos a centrar en un territorio en el que centramos gran parte de nuestras investigaciones desde hace muchísimo tiempo, pero que están siendo dinamizadas en los últimos años, como es el valle del río Guadalbullón. Vamos a hablar de dos ámbitos específicos, como es Iliturgi. No sé si podemos... Ah, vale, perfecto. No sé si se ve el cursor, sí, ¿no? Iliturgi, en este caso verán la dinámica particular del propio centro de Iliturgi, con su ciudad ibérica y luego su municipio romano, y luego en el curso medio del valle, el Oppidum de Puente Tabla. Es un espacio interesantísimo, ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, fundamentalmente con la investigación en el Oppidum de Puente Tabla, que se remonta en los años 80. Aquí tienen una panorámica, irán un poco viendo y conociendo también, porque vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar de territorio, vamos a hablar de morfología también, de organización de ciudades. En la parte superior de la diapositiva tenemos el Oppidum de Puente Tabla, con un detalle de su fortificación, ampliamente conocida y excavada desde los años 80. Aquí tenemos una panorámica del Oppidum de Iliturgi, algo más reciente en su conocimiento e investigación. Aquí un detalle de este verano pasado, excavación de 2024, centrada en parte de su lienzo murario, que ahora explicaremos sus particularidades un poco para que vean qué tipo de huella visible dejan este tipo de espacios que se caracterizan por ser espacios de centralización de la población. En el caso del Valle del Río Guadalbullón, con un proceso de nucleación, de concentración poblacional muy temprano, que se remite al siglo VII antes de nuestra era. Por ejemplo, en Puente Tabla tenemos registros claros y nítidos de los primeros niveles de fortificación de la ciudad y de concentración poblacional que se remontan a mitad de ese siglo VII, un proceso bastante temprano en este contexto, ¿no? Como digo, hablamos de sitios, sobre todo en el caso de Puente Tablas, que han sido objeto de investigación desde hace muchísimo tiempo. Concretamente, no voy a hacer una síntesis historiográfica porque no es el objetivo tampoco de la charla, pero sí merece, a mí me gusta siempre y lo intento, poner en valor las dinámicas de investigación que se remontan a veces a tiempos amplios, porque nos permiten reflexionar sobre la propia metodología, una metodología que se ha ido adaptando a los avances de la arqueología en los últimos 40 años. Y eso merece muchas veces no solo ponerlo en valor, y además con ensayos y análisis muy novedosos para la época, hablaremos de algunos de ellos, pero también ha sido un espacio de formación para muchos de los que estamos aquí, con lo cual merece la pena siempre resaltarlo y ponerlo en valor, ¿no? En el caso que nos ocupa, ¿por qué contrastar Iliturgi y Puente Tabla? Bueno, pues en este caso queríamos también poner en valor que se trata de dos proyectos que, a pesar de que han tenido dinámicas de investigación muy distintas y dinámicas incluso de vida, ¿no? de cuándo arrancan, de cómo arranca, de cuáles han sido los objetivos iniciales, han ido confluyendo en un punto común que tiene que ver con los objetivos también a nivel institucional, que mueven la institución a la que pertenecemos, pero que tienen que ver también con los objetivos a otro nivel. Por ejemplo, son espacios, sin duda, de innovación en la investigación, pero son espacios de formación importantísima, no solo de tesis doctorales. Aquí cito algunas de ellas, cito algunos de los proyectos de investigación que han ido nutriendo nuestro trabajo en los últimos años, no solo las tesis doctorales, sino otros tipos de trabajo de grado y posgrado que son muy importantes a nivel de formación, en este caso en el contexto del grado de arqueología que impartimos en la Universidad de Jaén.
del grado de arqueología, del doctorado en arqueología espacial y del máster en arqueología de los paisajes culturales. Como decía, son proyectos que han tenido dinámicas muy diferentes y que se han ido adaptando a nuevas preguntas de investigación, a nuevos objetivos, a nuevas formas de pensar y de actuar o de trabajar en arqueología, pero que han ido componiendo una matriz metodológica que creemos que nos permite abordar distintos aspectos desde distintas escalas y sobre todo de una perspectiva fuertemente interdisciplinar, que nos interesa mucho, sobre todo desde una perspectiva de convergencia hacia lecturas sociales, en la que bueno, se hacen trabajos diversos que tienen que ver no solo con excavaciones arqueológicas, sino análisis territoriales, análisis de microespacios, estudios de materiales, analítica a distintos niveles, muestreos espaciales no invasivos, y todo eso ha ido confluyendo desde distintas perspectivas. Por ejemplo, en el análisis de puente tablas, pero sobre todo de liturgia, ha tenido un papel fundamental la metodología, el protocolo metodológico que implementamos en el proyecto Baécula. El proyecto Baécula es un proyecto orientado al estudio de la batalla de Baécula, en el marco de la Segunda Guerra Púnica. Tuvimos que inventar una metodología porque no... Además, eran experiencias muy nuevas para nosotros como equipo de investigación, pero ese protocolo de investigación nos está permitiendo también muchas novedades muy interesantes en otros espacios, en este caso en espacios urbanos en el ámbito ibérico. No voy a detallar mucho más, sí poner de relieve la importancia que han tenido sobre todo los estudios espaciales. Venimos de una escuela con mucha tradición de estudio territorial, de prospección, microprospección, también de excavación, a la que se ha ido sumando en los tiempos recientes otro tipo de métodos que han sido fundamentales, en este caso para las investigaciones que vamos a poner de relieve esta tarde. Bueno, partimos sin duda, vamos ya a ir viendo un poco los casos de estudio, pero queríamos poner de relieve la importancia que están teniendo en los últimos años y sobre todo en el análisis de los modelos y las tramas urbanas en espacios como Iliturgi y Puente Tablas, los análisis no invasivos, las prospecciones geofísicas y análisis no invasivos. ¿Por qué? No solo eso, sino combinado con excavaciones. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de una realidad que es importante ponerlo de relieve porque lo mismo delimitante que de oportunidad, ¿no? Que es que estamos hablando de espacios urbanos con unas dimensiones enormes en el caso del Alto Guadalquivir. Estamos hablando, por ejemplo, de ciudades como Cástulo que rondaron las 50 hectáreas. En el caso de Iliturgi, que fue capital territorial, 13 hectáreas. En el caso de Puente Tablas, un poquito menos, 5 hectáreas y media. Tener la capacidad de abordar de manera más o menos sistemática ese tipo de enclaves urbanos requiere mucho tiempo y mucha inversión. Por eso es muy importante esta metodología combinada que nos permite ir aproximándonos a algunos aspectos interpretativos desde perspectivas diversas y también desde los muestreos no invasivos. La interpretación de este tipo de muestreos nos dan claves interesantes que luego se contrastan con las excavaciones, ¿no? Entonces partimos de mucho análisis, y algunos de ellos muy novedosos y ponerlo en valor es importante, como uno de los primeros muestreos no invasivos que se hicieron, yo creo, en la arqueología española, sin duda en la arqueología andaluza, promovidos por el Instituto de Patrimonio Andaluz, que fue un muestreo sistemático a través de una prospección eléctrica y magnética combinada, en el caso de Puente Tablas, que permitió dar una primera imagen interpretativa de lo que era la trama urbana en este espacio, ¿no? Y eso se ha ido completando recientemente con otros tipos de muestreos, en este caso con campañas en los últimos años que se han desarrollado por el CAI de Ciencia de la Tierra de la Universidad Complutense, coordinadas por Javier Vallés, que nos está dando resultados muy interesantes, matizando algunas de las interpretaciones también que se emprendieron a principios de los años 90 y que, bueno, son sin duda análisis que nos permiten una aproximación cuanto menos tentativa a lo que son las tramas urbanas de un oppidum, en este caso del siglo V-III antes de nuestra era. También en Iliturgi ha sido fundamental, porque en el caso de Iliturgi, ahora Juan Pedro hará un poquito más pondrá un poquito más de detalle en este caso, era un oppidum inédito.
No lo conocíamos solo por prospecciones superficiales, no teníamos excavaciones, teníamos las prospecciones que permitieron definir el ataque romano en el marco de la Segunda Guerra Púnica a la ciudad, que ahora verán que resulta un episodio interesantísimo para conocer el proceso final, en este caso de la ciudad ibérica, pero no teníamos más evidencias, por lo cual era fundamental la implicación y la aplicación de este tipo de técnicas no invasivas que nos han dado un panorama general que estamos empezando a acotar a través de excavaciones orientadas, porque nos permiten, es una herramienta de gestión maravillosa para ir orientando las excavaciones con objetivos concretos. Ahora detallaremos. Todo eso combinado con excavaciones arqueológicas que parten, en este caso, esta es una imagen maravillosa, me encanta esta imagen de los años 80, de las primeras excavaciones en Puente Tabla, una imagen de archivo, con estos sondeos orientados, con pequeños cortes arqueológicos que el objetivo que tenían no era tanto un conocimiento en extensión del sitio, sino ir fijando cronología en la fase de ocupación, ¿no? A lo que nos hemos ido sumando a lo largo de los últimos 40 años con excavaciones con objetivos específicos que nos han permitido, que nos permiten, y ya me meto yo de lleno en Puente Tabla, tener una imagen muy interesante y muy completa actualmente de la ciudad. Porque lo que tenemos en la actualidad en el caso del Oppidum de Puente Tablas, que es una ciudad, como digo, de 5 hectáreas y media, muy cercana a la ciudad de Jaén, es tener una imagen de distintas áreas funcionales. No solo de las unidades habitacionales, no solo de las casas, sino de espacios públicos, el gran santuario, por ejemplo, en la entrada, en una de las puertas, el área palacial, un área de edificios relevantes, que con un edificio residencial absolutamente fuera de la norma establecida para el resto de las unidades habitacionales en Puente Tablas, nos da una imagen muchísimo más amplia de cómo se organizaba una ciudad en el reflejo de un sistema muy jerarquizado en este caso, que es un sistema clientelar aristocrático, gentilicio aristocrático, es un sistema muy jerarquizado y verán algunos de los argumentos para defender este esquema. Conocemos muy bien la fase en Puente Tablas después de muchos años de excavación. Sabemos que se trata de una ciudad que se funda para el momento ibérico a mediados del siglo VII, el momento en el que se fortifica por primera vez. Ahí tienen una imagen aérea en la que se ve perfectamente esta muralla monumental que para el siglo VII ya se pensó como una obra para que durara. Además, se encaló y se pintó de blanco, con lo cual imaginen que sería una imagen hacia afuera, hacia el paisaje, que parecería una gran fortaleza blanca. Al fondo lo que tienen aquí es la ciudad de Jaén, el Cerro de Santa Catalina. Aquí donde estoy señalando más o menos está la ciudad ibérica también del Cerro de Santa Catalina, que verán que tiene un papel fundamental también en relación al final de Puente Tablas, ¿no? Pues en ese siglo VII se fortificó Puente Tablas. Tenemos pocos datos de lo que es el urbanismo para esa época, aunque sabemos que ya existe había evidencia de planta cuadrada. ¿Por qué? Porque encima de esa fase del siglo VII tenemos toda una etapa dilatada de ocupación que llega hasta finales del siglo III, ¿no? Entonces es muy difícil, hay algunos sondeos que llegan hasta estos niveles más antiguos, pero no tenemos una imagen en extensión, ¿no? Sí sabemos. Aquí tienen una imagen de la fortificación, con bastiones contrafuertes que salpican todo el lienzo de manera continua, con dimensiones que van desde los 7 metros hasta los 15 metros de ancho cada torre, cada bastión contrafuerte. Sabemos que en el siglo VI ya se articula una trama urbana, con plantas cuadradas ya de manera sistemática, con un sistema de calles con una orientación aproximada sureste-noreste. Sabemos que para el siglo VI, aquí tienen una imagen aérea de Puente Tablas, esta es la parte central, lo que llamamos caserío, porque es la zona en la que hemos intervenido más unidades habitacionales. Este es el área palacial. Sabemos que en esta zona ya en el siglo VI hay evidencia de ocupación, con restos de un lagar, de un área productiva de vino a nivel familiar, pequeñita a nivel familiar, pero también con edificios relevantes, algunos de ellos porticados. Debió ser ya desde el siglo VI un área relevante, un área destacada en el contexto del Oppidum. En el siglo VI, concretamente a mediados del siglo VI, ya tenemos las primeras evidencias, aquí en este caso, junto a la puerta este, de culto, con la fundación de un pequeño espacio
vinculado a unas cuevas que hay dentro de la ciudad, unas pequeñas covachas con toda una serie de rituales vinculados a un betilo, a una piedra sagrada, si me lo permiten, con la ofrenda de cerámica, de ofertas vegetales y de restos de sacrificios a animales, ¿no? que es la primera fase que conocemos de uso ritual de esta zona y que termina a mediados del siglo V, coincidiendo con la fundación del gran santuario de la Puerta del Sol, que es un edificio, aquí lo tienen también, un edificio que se vincula a esta monumental entrada. La Puerta del Sol la llamamos la Puerta Este. Para este momento de mediados del siglo V lo que se produce es una orientación exacta de la puerta, una modificación estructural de esa parte de la fortificación para orientar la puerta exactamente al este, porque se vincula a toda una serie de procesos arqueoastronómicos vinculados a la salida del sol y se integran, no voy a entrar de lleno, si quieren en el debate podemos abordarlo de manera más detallada, toda una mitología relacionada con una divinidad femenina, el sol y un héroe, ¿no? Pero lo importante es ver cómo para este momento se erige un gran espacio público, que es un gran santuario de más de 300 metros cuadrados, con 3 niveles, 3 terrazas, que se vincula a esta puerta simbólica y que sería uno de el primer espacio que encuentras y que admiras cuando entras por esa puerta, además demarcada por un camino rojo que aún se conserva en excavación, ¿no? Eso en mediados del siglo V. A mediados del siglo V ya tenemos un reflejo de lo que es la estructura urbana. Esta es una imagen, la que tienen en diapositiva, que es una superposición de los muestreos de los años 90 con los muestreos geofísicos que hemos hecho desde el año 2021 con la Universidad Complutense y que nos da una imagen interesantísima de un urbanismo que se caracteriza por ser un urbanismo denso, muy denso, a lo largo de toda la meseta, si bien con espacios diferenciados a nivel de densidad y organización, como esta zona del área palacial, donde vemos la planta cuadrada usada de manera sistemática, como la importancia de los patios, de una modulación regular, y con algunas, y esto es muy interesante, algunas adaptaciones de la orientación general de las unidades de las casas y de las áreas de producción, que veremos que también tenemos algunas, salvo en algunas zonas de la meseta que se adaptan a la topografía y giran un poco la orientación general de los muros. Vemos adaptaciones singulares a lo que es la propia topografía de la meseta. Aquí tienen una imagen quizá un poquito más clara. Esto es Javier Bayer nos mandó este plano hace apenas un par de semanas, es la última imagen con la última campaña de muestreo, en la que se ve el santuario de la Puerta del Sol, el área palacial, como ven, con una densidad muchísimo más baja de concentración de estructura. La parte central, en rojo, toda esta zona es la zona que tenemos excavada, en azul es la interpretación que hacemos en base a los datos mostrados por el Georradar. Y hay un sistema interesantísimo de calles que tenemos en rosa. Si ven una calle que conecta la puerta este y que seguramente se dirige hacia la puerta norte, tenemos la puerta este excavada, la puerta norte la tenemos localizada pero no excavada. Además tenemos un ataque que ahora comentaremos a la puerta norte en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, y tenemos todo un sistema de calles regulares, no sé si la aprecian bien, con aproximadamente una orientación sureste-noroeste, que definen todo un sistema de manzanas de 25 metros de ancho. Aquí si nos centramos en la parte central de la meseta, con muros medianeros que permiten articular unidades, casas y áreas de producción a un lado y a otra de la calle. O sea, un sistema racional, medido, pensado y además en el que se ha analizado también, creo que lo tengo un poquito más adelante, cómo el trazado urbano, que es muy orgánico, se sustentó en un sistema de coordenadas basada en valores de la segunda terna pitagórica, un estudio analizado y realizado tanto por Margarita Orfila como Arturo Ruiz y Manuel Molino. Pero volvamos un poquito atrás, porque en este panorama vemos una zona destacada, que es el área palacial. Para nosotros era muy importante, el área palacial ya se conocía desde los años 70, porque cuando intervino Maluquer de Motes
es una de las zonas que interviene y ya ponía de relieve la importancia de esta zona caracterizada por la presencia de un patio porticado, sin duda un edificio diferente a las características generales de las casas en el resto de la meseta, ¿no? En el año 2011 intervinimos de manera sistemática a esta área. Constatamos la presencia de 3 edificios, por desgracia uno de ellos, que el edificio B, se conservaba muy mal porque hay una ocupación califal emiral posterior que se asienta sobre todo en esta área y que desmonta gran parte de la estructura, fundamentalmente de la fase del siglo IV y III, con lo cual nos encontramos con un barrido general de la estratigrafía, fundamentalmente de la estructura en esta área. Pero bueno, mejor se conservaba este edificio, el edificio A, que interpretamos como la residencia principal de esta área palacial, compuesta por distintos edificios, construcciones, muy interesante porque se caracterizaba porque se regía por una organización espacial completamente diferente a las casas, un gran edificio de 2 plantas que se articula en torno a un patio porticado que ven aquí y que bueno, se caracteriza por la presencia, sobre todo en el siglo III, de unas áreas de producción enormes, a una escala que supera la escala familiar que vemos en otros ámbitos de la meseta, ¿no? Estas son las casas características de esa área de caserío, ¿no? Casas que varían entre los 70 metros cuadrados, los 120 metros cuadrados, las más grandes, algunas de ellas con piso superior, en la que los patios juegan un papel fundamental como espacio articulador. Sin duda los espacios más grandes, algunos de los patios superan los 30 metros cuadrados y son espacios en los que vemos una concentración de actividades importante en el contexto de la casa. En las excavaciones recientes, además, hemos podido documentar, esto es inédito, no lo tenemos ni siquiera porque estamos ahora mismo en proceso de análisis de todo el muestreo que realizamos. Estas son excavaciones que terminamos en febrero del año pasado, ¿no? Pero documentamos en esta misma zona un área de producción interesantísima relacionada no solo con el almacenamiento del cereal, sino con el secado, el tostado del cereal y posiblemente como punto de partida para la redistribución del excedente de producción. Esto es muy interesante en el contexto general de Puente Tabla, esto para la fase del siglo V-IV, porque veremos que en el tercero suceden otras cosas. Es muy interesante para analizar los modelos de organización social en esta ciudad, porque nos estamos encontrando con grandes infraestructuras que sin duda superan lo doméstico, que tienen como objetivo la centralización y el almacenamiento y redistribución del excedente agrícola, lo que nos refleja para este momento un esquema de centralización y jerarquización evidente, ¿no? Bueno, se trata de un área productiva de gran interés, con estructuras en adobe, en yeso, con un suelo de yeso en el que hemos documentado restos de cereal tostado, con cáscara de almendra como combustible principal. Poco más podemos decir porque insisto que estamos en pleno momento de desarrollo, pero sin duda lo que nos permite es una imagen mucho más diversa de lo que es una ciudad ibérica, y sobre todo de la parte central de la meseta, que hace 5 años pensábamos que solo eran zonas de casa y ahora vemos que no, que tenemos infraestructura interesante desde el punto de vista de la producción. A mitad del siglo IV se abandona Puente Tabla. Se abandona intencionalmente, posiblemente por una crisis económica. No tenemos evidencia de conflicto, ni de ningún tipo de ataque, posiblemente una crisis económica a nivel global que hace que se abandone toda la meseta y que no vuelva a reocuparse hasta el segundo cuarto del siglo III. Y vamos a ver toda una serie de cambios importantes. En términos generales, se continúa la estructura urbana. El área palacial se continúa, incluso se amplía con un espacio de servicio y de producción importantísimo, con un santuario palacial. El santuario de la Puerta del Sol se abandona, no se vuelve a reocupar. Sin embargo, constatamos un santuario nuevo, en este caso englobado o enmarcado en el palacio, controlado por el palacio.
Todas las áreas productivas que documentamos en el siglo V-IV se abandonan. Eso es interesantísimo porque vemos que ese tipo de infraestructura de centralización o ese tipo de estructura de centralización no sirven en este momento, y eso va paralelo con la documentación, por ejemplo, de áreas comunales y de la incorporación de infraestructuras comunales, como son grandes hornos que documentamos en calles o documentamos en plazas, y que son hornos que se comparten. En momentos dirán, pero bueno, es importantísima la infraestructura doméstica, porque en el momento previo todo este tipo de hornos estaban privatizados a nivel de casa, y ahora vemos que salen de las casas. La trama urbana, la organización urbana se adapta a nuevas transformaciones sociales. Nosotros leemos aquí una crisis del sistema gentilicio, aristocrático, y posiblemente el desarrollo de otra forma de organización mucho más cercana a modelos ciudadanos o protociudadanos, si queremos ser un poquito más prudentes, que vemos, por ejemplo, reflejados fuera de la ciudad en otros ámbitos, como son los santuarios para esta época. A finales del siglo III se produce un ataque, tampoco un gran ataque a la ciudad. Nosotros interpretamos que es un susto suficiente para que, en el contexto ya de un momento final de la Guerra Púnica, Puente Tablas, que intuimos que era pro-cartaginés en este momento, se rinda, porque el ataque es un ataque romano, se rinda y se abandone de manera intencional. No se vuelve a reocupar hasta época califal y emiral califal, pero sí sabemos que la población se dispersa en el territorio y parte de ella posiblemente se traslada a un nuevo núcleo que empieza a tomar peso, que es el núcleo vinculado al Cerro de Santa Catalina, cerca en la propia ciudad de Jaén. Bueno, ahora me toca a mí, a ver lo que digo. Bueno, lo primero voy a desmentir que la primera prospección con georradar en España se hiciera en Puente Tablas. No he dicho la primera. Fue en Iliturgi, pero vamos a dejarlo como en una discusión de pareja que resolveremos más tarde. Bueno, nosotros llegamos al sitio de Iliturgi con la idea de seguir nuestra línea de investigación sobre la Segunda Guerra Púnica. Habíamos investigado un campo de batalla y ahora lo que pretendíamos investigar era un asedio. Pero estábamos muy locos porque planteábamos una cuestión muy difícil. Entre otras cosas porque nuestro foco estaba puesto en una ciudad que se conocía, una ciudad romana, Cerro Maquiz, que la tienen, déjame el ratón, que la tienen en este plano, esta parte de aquí, que aquí se ve la prospección con georradar, a la que he citado anteriormente. Bueno, pues claro, en teoría nosotros buscábamos los restos de un asedio que duró un par de días y que sobre ese asedio habría una ciudad romana completa. Era difícil que, por mucha metodología arqueológica que se aplicase, bueno, pues que quedasen restos de ese asedio. Aún así, pues la locura nos persigue y lo intentamos, ¿no? No es locura, es cierto. Bueno, el tema es que incluso los investigadores que primero intervinieron en esta ciudad, en Cerro Maquiz, que fueron de la Universidad de Sevilla y del Instituto Arqueológico Alemán, hicieron una serie de sondeos en este sitio de Cerro Maquiz con el ánimo también, porque así está en sus documentos de archivo, en sus proyectos de investigación, de intentar localizar precisamente el asedio de la destrucción de Cipión, de Iliturgi, etcétera, etcétera. Bueno, ellos hicieron 20 y tantos sondeos y no encontraron evidencia de una ocupación ibérica previa a la romana en toda la plataforma de Cerro Maquiz. Lo único que encontraron fue un hábitat ibérico, ellos llaman protoibérico, del siglo VII-VI antes de nuestra era, y claro, tenían que explicar de alguna manera dónde estaba la iliturgia ibérica, que no encontraban con los sondeos arqueológicos. Bueno, ellos hicieron una propuesta, que era que precisamente la construcción de esa ciudad romana, bueno, habría barrido todos los depósitos de época ibérica y por esto pues no se documentaban, ¿no? Bueno, pero por ser justos también, Michael Blech siempre nos dijo que no lo publicaron, pero que ellos estaban seguros que el emplazamiento de Iliturgi ibérico debía estar en otro sitio. Gracias por tu anotación. Bueno, el tema es que cuando comenzamos a investigar en el sitio utilizamos nuevas metodologías, como ha dicho Carmen, que tienen que ver con el uso de la fotografía aérea histórica o el uso de tecnologías que nos permiten reconocer el terreno de una forma muy precisa, como el LIDAR, que seguro que les suena, ¿no?
Entre otras cosas, en la parte que hay justo enfrente de Cerro Maquí, que es la ciudad romana, en esta zona de aquí, ahora lo veremos con más detalle, existían una serie de anomalías. Anomalías quiere decir que hay una huella que tiene un origen humano, que no es una anomalía ni geológica ni vinculada a un proceso natural, sino que tiene que ser necesariamente un origen humano, ¿no? ¿Qué es lo primero que interpretamos nosotros? Bueno, como las fuentes romanas citan la existencia de guarniciones cartaginesas o guarniciones romanas durante la Guerra Púnica, pues pensamos que probablemente ese sitio sería los restos de una guarnición romana o cartaginesa asediando a Cerro Maquí, ¿no? Bueno, pues como vamos a ver, esta primera hipótesis de partida pues estaba equivocada, ¿no? Bueno, Cerro Maquí se conoce desde hace muchísimo tiempo. Hay estupendas piezas de ese sitio en este museo, como los bronces de Maquí, el tesoro de Cerro Maquí, también en plata. Es decir, que es un sitio que desde el siglo XIX se conoce, es un sitio de peso en la historiografía de la arqueología de nuestro país. Ha sufrido mucho expolio, sobre todo una es un necrópolis, la otra ha sido destruida totalmente por una cantera en los años 60, pero una de sus necrópolis es muy conocida, Los Chorrillos, que bueno, las noticias que tenemos del proceso de expolio de la necrópolis son terribles y no las vamos a citar aquí, ¿no? Bueno, aquí están estas imágenes que reinciden en lo que he dicho antes. Si se fijan en esta fotografía aérea de los años 50, se ve una anomalía, que es lo que citaba anteriormente, marcada por esta flechita en rojo, que se sitúa justo enfrente de esta plataforma de Cerro Maquí, aquí, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue, puesto que pensábamos que era una posible guarnición militar cartaginesa o romana, y puesto que estábamos buscando el asedio a la ciudad de Iliturgi, pues fuimos con toda la batería metodológica del campo de batalla de Baécula a analizar este sitio. Bueno, pues pocos días después ya nos dimos cuenta de que aquello no podía ser una guarnición ni nada por el estilo, sino que era en realidad una ciudad completa, un asentamiento ibérico. Es decir, que hemos tenido la suerte de, de que lo que antes era un problemón, que era una ciudad romana encima de una ciudad ibérica, ahora pues la tenemos por separada, por capa. La ciudad ibérica está a la izquierda del río Guadalbullón, la ciudad romana a la derecha. ¿Qué secuencia tiene? Ahora lo veremos con más detalle. Pues el Cerro de la Muela, que es el sitio de la izquierda, de mi izquierda, ¿vale? Tiene una cronología entre el sexto y el tercero antes de nuestra era, finaliza con la Guerra Púnica, ahora lo vamos a ver, y Cerro Maquí es una ciudad romana que, cuanto menos, a final del siglo II antes de nuestra era, es cuando, digamos, se materializa, ¿no? Y aquí lo interesante es lo que comentaba Carmen, de este proceso de cómo se forma esa ciudad en concreto, qué diferencia hay con Puente Tabla. En arqueología y en arqueología del territorio estas cosas son muy importantes. Es decir, porque una ciudad tiene 14 hectáreas y otra tiene 5. Puente Tablas, que como ha explicado Carmen es muy conocido porque llevan décadas investigándolo, ya tienen una estructura que reparte las funciones de la ciudad: palacio, santuario, zona de hábitat con casas. Lo que nos planteamos o lo que nos estamos planteando en este momento es, Iliturgi, que es su vecino más próximo, ¿tiene esta estructura también que tiene Puente Tabla? ¿Tiene un área palacial o no? Debería tenerla, puesto que es una ciudad más grande. ¿Tiene un santuario en una de sus puertas? Puede que sí, puede que no. Y eso es un poco, desde mi punto de vista, lo bonito y lo interesante de la investigación arqueológica. Disponer de modelos que nos permiten hacernos preguntas y contrastarlas con nuevas intervenciones arqueológicas y de contraste. Bueno, aquí tienen una imagen con este uso de la metodología que hemos hecho con microprospección arqueológica. Lo que tienen son proyectiles de balas de onda de plomo que se utilizaron en el asedio a la ciudad por parte del ejército de Escipión africano. Esas imágenes que tienen con esos colores en verde están reflejando la concentración de ese tipo de proyectiles. Como ven, están todos fuera de lo que sería la línea de fortificación, que está marcada con esta línea roja, ¿vale? Y en este caso se ve muy bien, por ejemplo, en este punto, una concentración de esos proyectiles, pero encima de un tipo de proyectiles especiales, porque son unos glandes de plomo con un peso exorbitante para la época. Pesan entre 90 y 100 y pico gramos. Estaban diseñados precisamente para un asedio.
lanzaban esos proyectiles a la gente que estaba defendiendo la muralla con el ánimo de despejar la zona de la puerta de la muralla con ellos y poder entrar y asediar la misma, ¿no? Aquí tienen una imagen de todos los restos de armas que hemos localizado en la periferia, en el halo del entorno de la fortificación, que muchas de estas armas ya las localizamos en el campo de batalla de Baécula. Sin embargo, hay otras armas, como estos glandes que he citado anteriormente, y otras que vamos a ver, que no se encontraban en el campo de batalla de Baécula. Baécula fue en el 208, el asedio de Iliturgi y la destrucción de Iliturgi fue en el 206. 2 años después, los tipos de armas tienen que ser los mismos, salvo excepciones, ¿no? Bueno, respecto a la documentación urbana, como ha dicho Carmen, en el caso de Cerro Maquis, sí disponemos de una batería de sondeos que se hicieron a mediados de los años 80, pero son sondeos muy parciales. Permitieron detectar, por ejemplo, el foro de la ciudad, que se conoce relativamente bien. Tenemos una distribución más o menos clara de la ciudad romana, dónde está la zona pública, hay restos de un acueducto, restos de un posible recinto dedicado a juegos gladiatorios, es decir, que es un sitio conocido, ¿no? Aquí la cronología es muy interesante porque, como hemos dicho, casi que es complementaria. Cuando hay hábitat en Cerro Maquis, no lo hay en Cerro de la Muela, y cuando hay en Cerro de la Muela no hay en Cerro Maquis. Es decir, es un juego, pero que al fin y al cabo estamos hablando de un mismo proceso histórico, el proceso histórico de la ciudad de Iliturgi. Es decir, cuando la ciudad romana emite moneda, la ceca se llama Iliturgi. Es decir, que conservan la memoria del nombre que precisamente han destruido ellos, ¿no? Aquí tienen una imagen del recinto fortificado que, como ven, además, si Puente Tablas, como explicaba Carmen, está en un sitio estratégicamente muy interesante porque está controlando el acceso desde el río Guadalquivir hasta la zona de Granada gracias al cauce del río Guadalbollón que corre en dirección norte-sur, y Puente Tablas está en ese curso medio. A partir de Puente Tablas se encierra, seguro que han pasado por la carretera hacia Motril y pasa por un desfiladero prácticamente, por la cerradura. Bueno, Puente Tablas está precisamente controlando esa entrada, ¿no? Si se fijan, el diseño que tiene la ciudad de Iliturgi, lo que está haciendo es, en la desembocadura del río Guadalbullón al Guadalquivir, el diseño del Opidum lo que está haciendo es cerrar el valle. Es decir, de alguna manera, simbólicamente, han trazado una muralla que lo que hace es, soy la puerta del valle del río Guadalbullón. Tienes que pasar obligatoriamente por aquí, ¿no? Aquí tienen alguna imagen también muy reciente de las excavaciones que hemos realizado este año, que, bueno, nosotros tenemos una línea de investigación sobre la arqueología del conflicto, la Segunda Guerra Púnica y particularmente sobre los efectos de la conquista romana. Ahora voy a hacer publicidad. Les recomiendo que visiten el Centro de Interpretación de Iliturgi en Mengíbar, porque de verdad van a llevarse una percepción de lo que fue la conquista romana completamente distinta a lo que normalmente vemos en cine, en películas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les recomiendo que vayan. Además, está en un sitio perfecto, que es un hotel con spa, etcétera, etcétera. Justo debajo del hotel con spa está el centro de interpretación. Ni nada de No, eso por supuesto. Bueno, el tema está en que, claro, nosotros estamos empezando el proyecto de investigación, llevamos 10 años empezando, y qué elemento de lo que estamos excavando en el Cerro de la Muela vamos a poner en valor en esta primera fase. La fortificación, precisamente porque es un elemento muy monumental, pero que nos permite hilar con el discurso del conflicto, la guerra, el asedio, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, como he dicho al principio, nos interesa muchísimo este contraste entre modelos urbanos de Iliturgi y Puente Tablas. Aquí tienen alguna imagen de estos bastiones de la fortificación. Hasta ahora hemos excavado el bastión 3, el bastión 4 y el bastión 5. Tienen medidas parecidas, más grandes que las de Puente Tablas en la mayoría de los casos. Llegan a doblar incluso las medidas. El más pequeño 10 metros, el más grande 25. Tenemos además una evidencia muy interesante, es que, bueno, los iliturgitanos sabían que Escipión llegaba y los iliturgitanos se pusieron a reforzar la muralla y los iliturgitanos se pusieron a excavar un doble foso defensivo. Es decir, que la defensa de la ciudad no fue una defensa pasiva, fue una defensa activa y además en profundidad, muy, muy bien diseñada.
Otra huella estratigráfica muy interesante es que hacemos la broma siempre también, ¿no?, de que el día que los iliturgitanos acabaron de modificar su muralla y la tenían nueva y pusieron el cartel de obra financiada por el Ministerio de Fomento, tal, bueno, pues ese día la muralla se cayó. La derribaron, no se cayó, la derribaron los romanos. Quiero decir que siempre hay una huella de uso entre el uso de una fortificación y el proceso de caída de esa fortificación en un tiempo largo, ¿no? En este caso nos encontramos directamente los depósitos del estreno de la muralla y encima los depósitos de la muralla recién caída, destruida intencionalmente. Aquí tienen otra imagen de esta fortificación, en este caso del Bastión 4. En líneas generales es muy parecida técnicamente a la fortificación de Puente Tabla, con estos bastiones grandes, enlucida también con un revoco de color blanco. Lo que decía antes Carmen, caminando por el Valle del Guadalquivir, pues sería impresionante contemplar estas fortificaciones con un alzado de 4, 5, 6 metros, encaladas de blanco, y bueno, marcarían un hito visual también perceptivo en el paisaje del territorio. Aquí tiene una imagen también de ese sistema de doble foso, que bueno, por ejemplo, cuando iniciamos la excavación del bastión número 5, no nos esperábamos la existencia de este doble foso. Dentro del mismo nos han aparecido proyectiles grandes de balas de onda, pero también de restos de artillería romana, balistas o escorpios que, por ejemplo, las fuentes romanas nos describen con mucha claridad el asedio de Liturgi, que masacraron la ciudad, que cortaron cuellos, etcétera, etcétera, pero no citan en absoluto el uso de maquinaria de asedio. Con lo cual la arqueología aquí pues trae un dato que no está en esa fuente y que es revelador, ¿no? Abajo pueden ver, esta parte de aquí, otra evidencia de lo que pasó después del asedio y destrucción de la ciudad. Es que, claro, si tal y como dicen las fuentes romanas, destruyen la ciudad y se cargan a todo el mundo y la incendian y demás, en teoría nosotros, al excavar, lo que tendríamos que encontrarnos es pues todos los restos de esa ciudad destruidos, con gente muerta en las calles, como pasa muchas veces en excavaciones arqueológicas. Nosotros lo que nos hemos encontrado es que, bueno, hay evidencias como monedas perdidas en las calles, proyectiles de puntas de flecha clavados en las calles, pero nos encontramos que alguien durante algún tiempo debió vivir allí marginalmente, reutilizando lo que pudo reutilizar, y quizá el proceso de limpieza fue el que genera otro contexto distinto. Aquí está reflejado toda la batería de prospección con georradar que hemos hecho. También vemos la articulación en calles que diseñan un modelo ortogonal con calles con dirección norte, sureste, oeste, pero nosotros necesitamos avanzar más en la excavación más sistemática de este sitio, del que hasta ahora hemos hecho pues lo que en Puente Tabla se hizo en los años 80, sondeos muy puntuales con el ánimo de comprobar la secuencia. En este caso, que es un esquema muy similar al que vemos en Puente Tabla, vemos que se generan manzanas. No sé si la ven aquí, una calle, otra calle, manzana, de unos 25 metros de anchura, en un patrón muy, muy homogéneo al que vemos en el caso de Puente Tabla, y calles con orientación muy similar y una estructura bastante similar a lo que vemos en el caso de Puente Tabla. Simplemente era por... Bueno, en la poca zona que hemos podido excavar dentro del Opium, dentro de la ciudad, vemos que, bueno, aparecen estructuras domésticas, aparecen dos fases bien claras por el momento de construcción, es decir, de que hay un cambio. Aparece incluso un rito de fundación de una de esas fases, que tenemos bien fechado por las muestras que hemos recogido, pero en definitiva sí que nos falta, en este caso, pues, avanzar en una excavación más extensiva que nos permita, por ejemplo, definir unidades domésticas. Por ejemplo, en Puente Tabla ya han comprobado lo del patrón pitagórico a la hora de funcionar con las medidas de construcción de esas unidades domésticas y en general del sitio. Bueno, aquí pues podríamos comprobar si utilizan ese mismo patrón de construcción, ¿no?, de modulación, ¿no? Bueno, aquí tienen una imagen del final, una idealización del final de este sitio. Está claro que, como dicen las fuentes, lo destruyeron la fortificación, incluso en la zona del noreste de España,
con la campaña de Catón, pues hay precisamente un dictamen que implica que todas las fortificaciones de los pueblos ibéricos de la zona sean derribadas. Es decir, que sabían que la fortificación tenía un papel defensivo, pero también un papel muy simbólico, muy de pertenencia, muy identitario para estas comunidades, y una de las cosas que hicieron en Iliturgi fue precisamente esa, destruir la fortificación y arrasar el sitio prácticamente. Sin duda se nos abre un panorama muy interesante de contrastación y de comparación y de lanzar preguntas que nos permitan, porque en el caso de Iliturgi hemos constatado la destrucción de la fortificación, por ejemplo, y en el caso de Puente Tablas no. Puente Tablas la fortificación está intacta, no la tiran abajo. Se fuerza el abandono, que ya es una medida coercitiva importante, pero el proceso sobre el sitio, por parte, en este caso, del ejército romano, es diferente. Sin duda, creemos que tiene que ver con el propio papel que ejercieron ambas ciudades en el contexto geopolítico de la época. Cástulo se rinde cuando están viendo lo que está pasando en Iliturgi. Iliturgi genera un espacio, sin duda, de escarmiento y también de ejemplo, ¿no? Ejemplarizante respecto a lo que puede suceder en ciudades como Cástulo, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento de los modelos urbanos, como decía Juan Pedro, se nos plantea un panorama muy interesante de contrastación. Tenemos muy clara o mucho más clara cuál es la estructura urbana en Puente Tablas. Eso funciona así en el caso de Iliturgi. Nos interesa mucho profundizar en cómo se refleja en las tramas urbanas, por ejemplo, todas las transformaciones que estamos viendo que se producen en el seno de la sociedad de Ibera a partir fundamentalmente de mitad del siglo III. ¿Qué pasa en las ciudades? ¿Qué modificación? En Puente Tablas tenemos ya las primeras pinceladas de esos procesos. ¿Qué está pasando en Iliturgi? Que conocemos mucho más y mucho mejor su final, pero no tanto su proceso de desarrollo. Sin duda se nos abre un espacio interesantísimo y que esperamos poder profundizar, y ya tenemos muchos trabajos de investigación y muchas tesis doctorales en desarrollo para que aborden esas preguntas concretas. También nos interesa mucho qué sucede al final. No solo cómo se atacan estas ciudades, sino cuáles son las consecuencias del conflicto de la Segunda Guerra Púnica en las ciudades y en los territorios. Y estamos viendo procesos muy disímiles, pero muy interesantes si abordamos desde una lectura social un poquito más amplia. Por supuesto, hay que estudiar cómo se producen los ataques, qué cultura material se incorpora a esos procesos de conflicto, pero es quizás más importante, si no lo mismo importante, analizar los efectos sobre la sociedad. En el caso de Puente Tablas sabemos que se abandona, sabemos que parte de la población se disemina por el entorno de este valle del río Guadalbollón, que es un valle en el que se concentra gran parte de la población. Tenemos, por ejemplo, este núcleo enfrente de Puente Tablas, este es un pequeño asentamiento que está aquí, que se ocupa a inicios del siglo II. Tenemos pequeñas variables que nos permiten ver cómo el valle del Guadalbollón, en el caso del territorio inmediato a Puente Tablas, sigue siendo ocupado, en el que ejerce un papel fundamental, como digo, lo que será el oppidum del Cerro de Santa Catalina, que será el germen de la posterior ciudad romana. En el caso de Iliturgi sucede algo muy diferente. En las prospecciones que realiza, por ejemplo, nuestra compañera Carolina Castuera, que está haciendo su tesis doctoral finalizando, que esperemos que en los próximos, antes del verano la veamos ya culminada, está viendo una despoblación importantísima en gran parte del territorio de Iliturgi. La población no está allí asentada en los momentos. Residualmente sí sabemos que en el oppidum y en el entorno, pero no se disemina de manera generalizada en el entorno de lo que fueron las ruinas del oppidum. Luego sabemos que se funda, como dice Juan Pedro, la ciudad romana, pero sí vemos que posiblemente hay unas decisiones sobre el territorio coercitivas, se pueden decir, respecto a dónde está la población y qué papel juega la población. Quien no ha muerto en el contexto del conflicto, ¿dónde está? Y eso nos fuerza a incorporar otras lecturas, y siempre nos gusta terminar un poco con este tipo de reflexiones. Esto es una licencia que nos tomamos gracias a las magníficas
mano de Iñaki Diegues, que es un ilustrador extraordinario, que es nuestro Guernica y liturgitano, porque buscábamos una imagen que la gente entendiera, pero en la que podés volcar algunas de las claves importantes del ataque y el asedio y la destrucción de Liturgi, ¿no? Y poner el foco de atención también en los contextos sociales, en las lecturas más amplias, en las mujeres, en los sectores que sufrieron de primera mano este tipo de conflictos, hasta el punto de que, bueno, se vieron implicados de manera directa, dando su vida en muchas ocasiones y en otras pues siendo víctimas seguramente pues de deportaciones, de esclavitud y por supuesto de medidas coercitivas que pasan por el abandono forzoso de sus casas, ¿no? Entonces nos gusta poner de relieve que nos dedicamos a una línea como Arqueología del Conflicto que tienen en el centro sin duda los territorios iberos. Nosotros somos iberistas, nosotros ponemos en el centro los territorios y las ciudades iberas y a la sociedad ibérica, que son partícipes de todos estos procesos. Pero también en los últimos años queremos poner de relieve la importancia que supone incorporar una lectura muchísimo más amplia, que tenga en cuenta una aproximación a la huella de las guerras, a las huellas que dejan en términos de transformaciones sociales y culturales, y eso debe incorporar sin duda, y es metodológicamente muy complejo en muchas ocasiones, el análisis de otros contextos, por ejemplo, las adaptaciones sociales a los cambios y a las crisis, las estrategias de supervivencia en estos contextos de crisis, o, por supuesto, incorporar en la lectura a las mujeres y a la infancia como protagonistas de estos conflictos. Y por eso Juanpe ponía el acento en el Centro de Interpretación de Liturgi, que lo que cuenta, la protagonista del Centro de Interpretación de Liturgi no es Escipión ni es un cartaginés fuerte, es una anciana de Liturgi, que es víctima de la guerra y el asedio a su ciudad. Y lo que queremos poner de relieve son otras visiones de la guerra. Y esto me lleva a esto, que lo hicimos unos años antes para la batalla de Baécula. Es una imagen que nos pareció importante también en su momento, esto es 2015, ponerla de relieve porque es la imagen del momento en el que el ejército romano también fuerza al abandono de la ciudad de Baécula, una vez que ha vencido la batalla de Baécula. Y aquí el protagonista no es un soldado romano, todo lo contrario. Si ven, los soldados romanos están de lejos, están de espaldas. Los protagonistas es la población. Y hace muy poco, Marga Sánchez Romero, en su Prehistorias de Mujeres, recogió esta maravillosa ilustración de Ana Juan sobre la guerra de Ucrania. Y cuando nos la enseñó, muy emocionada y bastante, dijo: Carmela, es la imagen de Iliturgi. La imagen de Iliturgi es de 2015, decía, la imagen de Ana Juan es de 2022. Están narrando lo mismo, están narrando en clave femenina en este caso, con protagonista, cogiendo como protagonista a una mujer con su hijo, las consecuencias brutales de los conflictos y la necesidad y la obligación que tenemos también como científicos y como arqueólogos y arqueólogas de poner atención a este tipo de mensajes y de contextos de análisis, en este caso desde una perspectiva arqueológica. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Muy inspirador esta última exposición que has hecho, Carmen. Y es el momento para ustedes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento de su intervención. Por favor. Bueno, me ha parecido muy interesante toda la exposición en general, pero esta última parte de Carmen especialmente. Pero quería preguntarte qué huella deja en el registro arqueológico todo esto que nos has expuesto. Es muy difícil de rastrear esto. Sabemos que fue así, sabemos que ocurrió porque sigue ocurriendo, pero ¿cómo lo detectáis? ¿Qué huella deja en el registro? Pues tenemos huellas a distintos niveles. Desde luego, en arqueología, como en todo, sobre lo que no se pregunta, no se conoce. Eso está claro. Yo me acuerdo nuestra frustración, especialmente la mía, cuando analizábamos el contexto de la batalla de Baécula. Yo decía, hay que buscar a ver huellas de las mujeres que acompañan a los ejércitos, y era muy difícil.
Pero claro, porque no estábamos haciendo la pregunta correcta. Hay materialidad que no habla del conflicto. Juanpe, no he querido interrumpirlo más porque luego me dice que lo interrumpo mucho, decía, los liturgitanos construyeron... No, los liturgitanos y las liturgitanas. Sabemos que hay un proceso social y comunal, debió ser así, una estrategia colectiva en la defensa de la ciudad, que debió implicar a hombres, a mujeres, a niños, a niñas. Sabemos que debió ser así porque se veía un peligro inminente. Las fuentes narran algunas cuestiones sobre la defensa de la ciudad en la que implican también a mujeres y a niños, con piedras, tirando piedras por la fortificación. Pero eso en el registro arqueológico lo vemos, por ejemplo, en la construcción de los fosos, que no la acaban. No acaban la construcción de los fosos. Sabemos en ese planteamiento, que debió ser una estrategia colectiva, sin duda la vulnerabilidad que debieron sentir esas comunidades en el momento que veían lo que se les acercaba. Tenemos contextos, por ejemplo, de los asedios de las ciudades. En el contexto de la batalla de Baécula, tenemos cómo asedian la ciudad de Baécula y se llevan lo que tenían sus almacenes. No solo la cerámica, sino lo que contenían las cerámicas. Y el campamento romano que se instala después de la batalla, lo que evidencia es precisamente el saqueo de la ciudad. Esa ciudad, el final de esa ciudad debió estar poblada por una población muy mermada, profundamente feminizada. Luego vemos cómo en el entorno de la ciudad de Baécula se articula toda una red de pequeños asentamientos rurales. Desde una lectura clásica de lo que puede ser el territorio, diríamos, una estrategia de explotación del valle, bueno, es una estrategia de supervivencia, posiblemente encabezada por una población mermada, porque los hombres, si no habían muerto la mayoría en el contexto de la batalla, seguían batallando en otros territorios, sabemos lo que sucede en los contextos bélicos, en que las mujeres adquieren roles y papeles que tradicionalmente no son suyos, pero se requieren en los contextos de conflicto. Aquí no tenemos las fuentes que los narren, pero sí tenemos la huella a nivel de territorio, a nivel de ciudad y a nivel de lo que son las estrategias sociales para la supervivencia. El tema es que lo hemos visto desde una perspectiva masculina. Los protagonistas son, ¿quién hace la muralla en el liturgia cuando ve que se acerca el ejército? No, es la comunidad. Entonces sí, es difícil matizar, como lo puede ser en otros aspectos que no atañen exclusivamente a estas cuestiones, pero sin duda las preguntas tienen que lanzarse y cuanto menos lo que tenemos que poner a esas protagonistas, a las mujeres, a la infancia, a los colectivos de personas ancianas, por ejemplo, en el contexto de los conflictos también, en el centro de la explicación histórica, porque ya hay muchas, como nos han contado la conquista a través de la narrativa directa de los generales y de las estrategias. Entonces, bueno, hay que hacer un poco de pedagogía también personal y poner en el centro del discurso esas otras variables más sociales, desde mi punto de vista. Y bueno, iremos poquito a poco. Ya me callo. Te voy a poner dos ejemplos. Mira, hace poco se ha publicado un libro, bueno, va a salir ahora, sobre paisajes de conflicto y un capítulo está dedicado, por ejemplo, en época del Imperio Asirio, a un traslado forzado de la población. Entonces, bueno, pensemos en la actualidad. Pensemos que un señor loco lleva a cabo el plan de trasladar a toda la población de la Franja de Gaza a Egipto. Desde el punto de vista arqueológico, esta gente llevará una materialidad, pero será tan fragmentaria, tan efímera, que será muy difícil que un arqueólogo dentro de 15 años detecte que esta gente eran palestinos. Incluso todos ustedes son suecos porque sus casas están llenas de muebles de Ikea. Entonces, si los excavan dentro de 2000 años, algún arqueólogo dirá, muebles suecos, esta gente es sueca, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está un tema de tiempo. Después de 20 años de un traslado forzoso de la población, esa población intenta recuperar sus modos de vida, sus costumbres, su materialidad, sus tradiciones, y es ahí cuando la podemos detectar, quizá con más claridad. En los momentos de trauma es mucho más complicado. Por ejemplo,
como los romanos son malísimos, es la idea que quiero que se lleven hoy día. En el caso del Alto Guadalquivir, en el siglo II, estalla la explotación de la zona minera de Linares, en la Carolina. ¿Quién está explotando esas minas? ¿Qué conocemos de esa gente que está metida en el filón excavando? Nada, en absoluto. ¿Qué visión tiene la historiografía tradicional? Qué guay eran los romanos, que estoy de broma, ¿eh? Qué guay eran los romanos que eran capaces de perforar con tornillos de Arquímedes, que es verdad, ¿vale? Desde un punto de vista técnico es verdad, pero evidentemente hay gente que está metida ahí en la mina y de la cual no tenemos ningún rastro arqueológico. Hay una estela, que creo que está en el MAN, de un niño minero de Baños de la Encina, que, bueno, esa es la gente que estaba excavando en la mina y esa es la gente de la cual no tenemos registro porque, lo que decía Carmen, no hemos preguntado por eso. Entonces, bueno, es una cuestión de hacerse las preguntas de otro modo. Y no me voy sin decir, recomendarles que vean la película, que la conocen, de la vida de Brian, cuando se junta el Frente para la Liberación de Judea y se cuestionan qué nos han dado los romanos, ¿no? Y en el debate nos han dado los acueductos, que muy bien, ¿vale? Pero al final acaban diciendo, nos han dado la paz. Y el jefe se mosquea y dice, vete al carajo que nos han dado la paz, ¿no? Bueno, pues, haciendo spoiler, en marzo les hablaremos de un monumento que se construye en este territorio de Liturgi, que es un arco romano hecho por Augusto, que tiene que ver con este mensaje de la vida de Brian. No, pero una cosa, un apunte muy rápido. Lo que decía Juanpe, sí vemos luego algunas de las consecuencias de estos conflictos un poquito después. En los santuarios del territorio de Cástulo, que es uno de los territorios que más sufre las consecuencias de la Segunda Guerra Púnica en el Alto Guadalquivir, los santuarios se desarticulan, siguen funcionando, pero bajo otros parámetros. En época ibérica tenemos imágenes en bronce en un número muy similar tanto de hombres como de mujeres. A partir del siglo II vamos a ver que cambia la iconografía en esos santuarios y sobre todo va a haber imágenes de mujeres. Yo es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque hay un número tan elevado de imágenes de mujeres frente a los de hombres, posiblemente porque tenemos una frecuenciación en esos contextos de la primera mitad del siglo II, fundamentalmente de mujeres. Pero bueno, ahí seguiremos trabajando. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pues parece ser que no. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.